que nos brinda generosamente su espacio para celebrar este acto. Hoy presentamos el libro Del amor engarzado, Travesías literarias Occidente-Oriente, de la profesora Leonor Merino. Se trata de una compilación nutrida de sus trabajos académicos como experta en literaturas magrebíes. Diwan, con la edición de este compendio, rinde un homenaje a la trayectoria de la profesora Merino en consonancia con el perfil específico de Diwan desde sus orígenes como librería y posteriormente editorial, centrado en las humanidades y las ciencias sociales aplicadas a los estudios académicos y creaciones literarias sobre el norte de África y el mundo árabe e islámico, en perspectiva histórica y actual. Aunque Diwan ha ampliado sus horizontes temáticos, su perfil originario se ha fortalecido y actualmente la editorial cuenta con 3 colecciones atinentes al tema de esta tarde: Diwan Legado Andalusí, Diwan Hispano-Magrebí y Literatura Marroquí en Español. Felicitamos a la profesora Leonor Merino por su trayectoria y pasamos a presentarla como autora de la obra en primer lugar, y a continuación presentaremos a los participantes que la acompañan. Leonor Merino es experta en literaturas magrebíes. Se doctoró en la Universidad Autónoma de Madrid con una tesis dirigida por el profesor Pedro Martínez Montávez, titulada El universo narrativo de Driss Sraïbi en el ámbito de la literatura magrebí de lengua francesa, publicada por dicha universidad en 1997. En su producción académica y dentro de su especialidad se cuentan obras como Encrucijada de literaturas magrebíes y La mujer y el lenguaje de su cuerpo, voces literarias del Magreb. También ha publicado artículos de investigación en revistas especializadas, entre otras Aurat, Anaquel de Estudios Árabes, Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, Al-Andalus Magreb Estudios Árabes e Islámicos, Francofonía, Telem, Revista Complutense de Estudios Franceses o Cuadernos de Filología Francesa. Ha sido becada en universidades de España, Marruecos y Francia. Pertenece a la Sociedad Española de Literatura General y Comparada. Es miembro fundador de la Red de Amistad Tunecina y Española de la Academia País al-Hikma. Es participante asiduo en congresos internacionales sobre literaturas magrebíes de lengua francesa y de lengua árabe. Ha traducido y prologado obras de escritores magrebíes destacados. Ha publicado varios poemarios con Diwan. Uno de estos, El soplo de la vida, el polvo de la tierra, también en versión castellano-árabe. Mi voz, estelas en tu cauce, en versión bilingüe castellano-árabe, está en prensa. Mohamed El Mazkouri Maatawi es doctor por la Universidad Autónoma de Madrid en Lingüística y por la Universidad Complutense de Madrid en Filología. Es asimismo profesor titular del Departamento de Lingüística de la Universidad Autónoma de Madrid, área de traducción e interpretación. Ha sido profesor visitante universitario en países norteafricanos y europeos y en Estados Unidos. Ha escrito numerosos artículos sobre lingüística, traductología y análisis crítico del discurso y ha participado en varios proyectos de investigación. Es además traductor jurado nombrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación. Mohamed Najib Abdelkefi es periodista, traductor y escritor. Ha sido corresponsal de varios medios árabes. Entre sus publicaciones en árabe se cuentan España de la dictadura a la democracia y El decano del arabismo español, Pedro Martínez Montávez. En castellano ha publicado Los árabes, ¿por qué? Y un volumen de cuentos populares tunecinos contados por Lela Oula, anteriormente editados en árabe. Ha traducido al árabe La sonrisa etrusca de José Luis San Pedro y El maestro de esgrima de Arturo Pérez Reverte. Ha editado con Diwan en 2022 Proverbios de la otra orilla, Túnez, Libia, Argelia y Marruecos. Suad Hafal es licenciada en Filología Hispánica y diplomada en Traducción por las Universidades de Argel y Madrid. Fue profesora de Lengua Española y Traducción en la Universidad de Argel y en el Instituto Cervantes y el Liceo Francés de Túnez. Entre sus obras se cuentan Cronología de mi dolor por Argelia y otros relatos contra el olvido, segunda edición Diwan, y Memorias calladas. Es editora del libro El ritual de la vocala, poesía oral femenina argelina, cuyos poemas en árabe argelino ha traducido al castellano. Ha traducido al francés El ensayo Images de Amérique
Diana Lasset. Y del francés al castellano, la novela El caracol obstinado de Rachid Bouchedra y los poemarios Furtivo instante de Jamil Larbi y Escapadas efímeras de Redouane Moukou. Esperamos que disfruten de esta velada. Se ha previsto para las tres intervenciones primeras una duración respectiva de 15 minutos. La doctora Merino cerrará las intervenciones con sus 20 minutos y algunos más, porque leerá fragmentos del prólogo compuesto por la profesora María Jesús Viguera, a la vista y miembro de la Real Academia de la Historia, que por razones de fuerza mayor no ha podido participar en este acto. Tiene la palabra el profesor Mohamed El Mahfouz. Buenas tardes. Antes de empezar, me gustaría agradecer a la editorial Diwan, porque es una editorial que da voz a otras visiones del mundo, a otras literaturas, se ha abierto al mundo árabe, y no solo al mundo árabe, sino también a África. Solo por esto merece todos los aplausos intelectuales del mundo. Muy pocas editoriales en el mundo occidental en general dan lo que llamamos en análisis del crítico del discurso, la voz al otro. Y esperamos que tenga progreso y sobre todo solvencia para seguir con esta labor humanitaria, intelectual y divulgativa de otros modos de ver el mundo, de otras literaturas y de otras visiones. Agradezco igualmente la invitación, porque solo por estar al lado de nuestro decano, una persona muy entrañable, que solo de vez en cuando siempre me felicita por todas las fiestas y lo hace siempre antes que yo, y muchas veces con mucha antelación, y a veces me siento, la verdad, avergonzado. Y también a la colega que solo la conozco de nombre, pero ahora sí que le pongo cara. Muchísimas gracias por la invitación y por supuesto a mi amiga, digo amiga, que considero muy positivamente, la leo, la sigo, incluso a veces corrijo algunas traducciones realizadas al árabe sin que ella lo supiera. Muchas gracias. Lo que voy a abordar aquí aclaro los objetivos, es determinar las particularidades lingüísticas de este texto, de esta magnífica obra, dar cuenta de las características textuales e intertextuales de la obra y, sobre todo, especificar la carga emotiva y cognitiva de la escritura poética de Leonor Merino aquí presente. Detrás de cualquier obra hay una persona. En este caso concreto, detrás de esta obra está esta persona, de la cual María Jesús Viguera Molins, que me dio clase en mi segunda tesis doctoral en la Complutense, la cual considero muy positivamente y de la cual he aprendido mucho, dice de Leonor Merino que es una escritora que reúne ser historiadora, y esto también lo vemos en esta obra, crítica literaria, y lo ha demostrado sobradamente en esta obra, además de antóloga y poeta. Y de hecho, muchos de los fragmentos, muchos de los textos sobre los cuales ha trabajado Leonor pueden considerarse antologías, con todo lo que esto significa en lengua española. Por sus obras ha de ser conocida, y aquí María Jesús Viguera intertextualiza un fragmento del Quijote, ¿no? Y desde luego reconocida, y esto es lo que intentamos hacer hoy en esta tarde aquí. Claro está que más allá de cuánto reflejan tintas y papeles, hay una personalidad admirable. Es una persona humana, es una persona que en su escritura, sobre todo en su poesía, resuma emoción, resuma
humanidad, esto se refleja en los adjetivos que utiliza, y hablaré de esto, y también los adverbios. Es verdad que bueno, nos han enseñado que el adjetivo califica al sustantivo, pero no nos han enseñado que el adverbio también es un tipo de adjetivo, solo que el adverbio califica al verbo. Puede decir, por ejemplo, ando rápido o ando rápidamente, rápidamente adjetiva el verbo, igual que digo un hombre alto, adjetivar al hombre es lo mismo. Y esto sí que lo he observado en la escritura de Leonor Merino. Decía María Jesús Becerra Molins que es admirable por su dedicación mantenida durante años al conocimiento y su entrega sincera y leal, y muchas veces añado desinteresada, a abrir y a compartir áreas de conocimiento que nos hacen mejores a todos sus lectores. Y aquí sí que hay lo que está detrás de esas palabras, es cierta visión humanística a las palabras, a la literatura, al otro en este caso, a su escritura, a su cine, como recoge esta obra. Porque profundiza en los beneficios del entendimiento de los entendimientos culturales, es decir, que es una visión intercultural, acercar el yo al otro y acercar el otro a nosotros. Justo es la paz y justo es el humanismo, ya que lo dice explícitamente, proclamado por el conjunto de la obra tan auténtica como la de Leonor Merino. Ahora, ¿cómo se ve Leonor a sí misma? La autopercepción poética y sobre todo, detrás de las palabras podemos señalar al otro, pero también nos autoseñalamos a nosotros. Cuando decimos, por ejemplo, que una casa es grande, pues calificamos a la casa, pero también calificamos como el que lo dice la concepción de lo que es grande para él. Una casa grande, 80 metros grande, es pequeña. Para algunos es muy pequeñita, pero para otros es grande, por lo tanto califica también al diciente. A esto me refiero. Cuando leo mis primeros trabajos de los albores de los años 90 del siglo pasado, la verdad es que cuando se dice el año pasado, los años 90, es como si fuera, vamos, el siglo XIX. Sí, que éramos compañeros incluso por lo menos compartíamos la biblioteca y la cafetería. El constato, dice la autora, sigue viva mi vocación, enclavijada en el alma. De esto evocaba antes cuando decía la emoción, por estas literaturas árabes magrebíes. A Leonor Merino se le puede considerar perfectamente como una especialista en las literaturas magrebíes, específicamente en la literatura francófona magrebí. Si de nuevo tuviera que repetir aquellos pasos arduos y solitarios, dice, esto es el sentimiento de cualquier investigador, pero con la esperanza siempre puesta en ellos, pondría la misma efusión, otra palabra más, ¿no?, emotiva, la misma mística, y aquí sí también observamos cierta mística en sus escrituras, bueno, en sus escrituras en esta obra, pero también en su poesía. La misma búsqueda infatigable, puesto que mi pasión, dice la autora, por esas escrituras, entiende las del norte de África, las otras, las del otro, por su lengua poética y por sus estudios comparativos, no ha cambiado un ápice, muy al contrario. ¿Por qué? Porque el aprendizaje unido a la motivación se dirige, sin embargo, la emoción me activa. Esta es la voz de en este caso, una poeta. Este es el poemario que tenemos aquí. Ahora, la génesis de la obra. Como decía María Jesús Vergara, y lo decía acertadamente, no lo podría decir yo mejor, por esto la cito, muchos de los escritos que recoge esta obra, testimoniales, y cuando hablamos de testimoniales, un testimonio ocular, alguien que ha visto, alguien que ha vivido, alguien que ha sentido. Esto habría, pues, alguien dice testimoniales, lo compara, lo opone a la literatura libresca. No es lo mismo estar en sitio de escribir lo que uno ve que alguien se lo ha dicho o lo ha leído en alguna parte. Y dinámicos,
Se recogen en ese libro que el lector tiene ahora entre sus manos, hacer referencia a esta obra que estamos presentando hoy, con un título tan evidente en su sentido. De hecho, la portada, la verdad es que no me he fijado quién ha hecho la portada, pero es magnífica, ¿eh? Engarzada, trenzada, del amor engarzado, travesías literarias Occidente-Oriente. En ese caso puede entenderse como una oposición entre Occidente y Oriente, entre el yo y el otro, pero también es una complementariedad, porque en este caso Leonor ha estado en este Oriente y no lo ha visto desde fuera, ni lo ha visto reflejado en un espejo, es decir, que lo hubiese leído en alguna parte. Cuya publicación debemos felicitar a la eficiente editorial Diwan Madrid, por eso lo he dicho también anteriormente, libro que sigue a otros siempre importantes, reeditados, algunos ya traducido y en otros en proceso de ser, desde el primero que fue Encrucijada de las literaturas magrebíes de la autora, y sucesivos como La mujer, el lenguaje de su cuerpo, Voces literarias del Magreb, El soplo de la vida, El polvo de la tierra, Mi voz, Estelas de tu cauce, Sed para asombrar al alma, destacable el gran éxito de su antología Versos para enamorar, que reúne a 70 poetas internacionales con prólogos, sombras pasajeras en la piel de la propia Leonor, que además incluyó en uno de sus poemas en esta obra. El mundo conceptual de la obra, es decir, qué es lo que evoca, de qué habla esta obra, es decir, lo que es el metatexto, qué es lo que ha motivado o qué es lo que ha empujado a la autora a decir lo que dice aquí en la manera en que lo ha dicho. Lo que encontramos aquí son las literaturas francófonas, la literatura francófona magrebí, y aquí habla de muchísimos autores, de los cuales cito a título testimonial Shraibi, Boujedra, Dib, Meddeb, Khatibi, Boujeloun, Mouloud Faraon, Azouz Belgad, entre otros. También evoca, como decía en su prólogo María Jesús Vergara, la historia, en este caso el Andalus y la cuentística árabe. No es que hable explícitamente del Andalus, sino que rastrea qué es lo que representa el Andalus en algunas literaturas magrebíes. Muchos fragmentos a lo largo de toda la obra, es una obra, como ven, muy voluminosa. La mujer árabe, la mujer en general es muy presente en esta obra. Habla de Fatima Mernissi, Nawal Saadawi, Rita Al-Khayyat, Amina Sayyid, Ahlam Istghani, Asiya Jabbar, Taous Amrouche, Maysa Abay, Malika Muqaddam, Najat Hashimi, entre otras. También aparecen autores africanos, o norteafricanos, incluso algún turco, pero que no son francófonos, no son propios de la especialidad o de su tesis doctoral, como por ejemplo Naguib Mahfouz, Orhan Pamuk, es turco, Doris Lessing, Mohamed El-Ghazal, Sardunis, Mohamed Barrada, etc., que escriben en árabe, no es el turco que escribe en turco. Luego la imagen del otro, como por ejemplo la representación, y aquí también hay cierta, y hablaré de ello, cierta visión costumbrista, ¿no? La tradición literaria de la novela costumbrista. Pero no es de ella, es del trabajo, de los trabajos que ha analizado. Volveré sobre esto. Con el Hammam incluido en la página 566, también habla de cine, de Marruecos, de Ouarzazate, de Escura, de historia de Marruecos, etc. Esto es más o menos lo que recoge esta obra. Ahora el mundo lingüístico de la obra, como ven aquí, es toda esta obra es multitemática y también es multilingüística. Así que tomamos esto. El mundo lingüístico de la obra, qué lenguas confluyen en esta obra, está el francés, la francofonía,
que son las lenguas del corpus analizado, ¿no? Los autores analizados son francófonos, es decir, magrebíes que escriben en francés. Y algunos textos de la obra también, no solo el corpus, la materia prima de la investigación, lo constituyen textos franceses, sino también ella ha incluido algún texto que ella redactó en francés. También encontramos rastros del árabe, de frases en árabe, incluso escritas en grafía árabe. La conceptualización del mundo árabe islámico, algunos neologismos árabes, etc., están en esta obra. Y luego también un estilo, y ya no es la lengua, sino el discurso, un estilo propio de una formación filóloga, y Leonor lo es, sobre todo desde el ámbito de la filología francesa, con las lenguas del texto, la metodología de investigación filológica, etc. Si queréis, luego ya profundizamos en esto con alguna que otra pregunta. Los géneros de la obra, ensayo principalmente. El 75%, si no me equivoco, lo considera el ensayo, luego hay algunos fragmentos poéticos, y luego también el ensayo académico. ¿Cuál es la diferencia entre punto 1 y punto 3? El ensayo es cuando uno escribe, redacta, como pensador, como intelectual. Y la investigación académica también es un tipo de ensayo, solo que en este caso el investigador ya lo tiene que anclar, utilizar bibliografía, reaccionar ante la bibliografía, ante lo que han dicho los demás, etc. Como decía antes, también encontramos ciertos rastros del folclore y del costumbrismo, pero no es porque ella ve esto en la realidad, porque cuando habla del Islam, etc., ve que ha estado ahí y sabe diferenciar entre unos y otros, entre unos pensamientos y otros, con lo cual tiene este conocimiento de quién ha vivido in situ. Y sin embargo, algunas veces, cuando ya trabaja sobre textos de otros, se ve este folclore, este costumbrismo, el resultado de la autopresentación francófona. Al conocido, por ejemplo, un fragmento, al conocido baño turco o moro, Hammam iba a la mujer tradicional mensualmente después del periodo menstrual, periodo de impureza. Esto aparece en el texto, pero en realidad no es lo que, o por lo menos intuyo, no es lo que piense ella, sino lo que rescata o lo que cita del trabajo de alguna que otra novela francófona. Es muy común, sobre todo en los autores francófonos magrebíes de finales de los años 60 y principios de los 70, de vender al lector francés aquello que quiere saber del mundo y sobre todo del norte de África. Es como que muchas veces, si quieren saber lo que es, muchas veces incluso sencillamente si ven un grupo de turistas, pues escuchen lo que dice al turista. Muchas veces le dicen a los turistas lo que quieren escuchar. Y muchas veces, si es un grupo americano, le dicen una cosa, si es un grupo británico, le dicen otra cosa sobre la misma realidad. El periodo de impureza, aquí lo pone entre comillas, una mujer, sobre todo en esta realidad norteamericana, una mujer con la regla, con la menstruación, no se considera impuro, ¿no? Pues si es así, por favor que me rectifiquen, como no, que no. Ahora, hay algunas confesiones que sí. De hecho, una amiga que trabaja en una línea aérea de un país escandinavo, me confesó que algunos adeptos a una religión concreta le preguntan a la azafata si tiene la regla, porque si tiene la regla le tiene que servir otra persona que no la tenga, ¿no? Aquí no es el caso. Salía en muy pocas ocasiones porque la mujer no va solo después de la regla. La mujer va al hammam igual que cualquier persona va a la ducha, puede ir incluso si tiene poder para ello un día a la semana. Bueno, digo todos los días. Perdona, conversar con las mujeres, exacto, volver a tener relación. Es salía en muy pocas ocasiones para visitar a las amigas, para ir a un baño moro al final del ciclo menstrual, que decían, bueno, no solo en este periodo, sino
en cualquier momento, incluso cuando está agobiada, se ha enfadado, se ha peleado con alguien, se va a relajarse y a hablar con las otras mujeres en la misma situación. Lugar donde se exhiben timbales de cobre, jabón oloroso legado de Marsella. Aquí, supongo que esto no lo diría Leonor, sino que lo diría algún novelista norteafricano. En realidad, antes del jabón de Marsella existían los hammams, existían algunos compañeros que quizás lo sepan, el gasur, que es algo anterior al jabón de Marsella, y algo que también en berber se dice tishishut, que es una hierba también para la piel. Manojos de alfa, áspera, fibra de la mejor calidad, sobre todo traída de Egipto, que cualquier guante de crin, húmedo pasillo de losas calientes y voluptuosidad de una costumbre milenaria. La mayoría de los autores árabes y magrebíes evocan sus experiencias. En esto digo que no es lo que piense, o probablemente no es lo que piense ella, sino lo que rescata de la obra que ella analiza. Cuando su niñez y primera adolescencia, de la mano de la madre, primero, y a partir de la circuncisión, acompañados por el padre, después se les permite entrar en el hammam. Esto es sencillamente los novelistas quieren vender a los franceses porque no saben qué es lo que pasa en el hammam, entonces es muy exótico, pues nada, le vamos a decir lo que les gusta que escuchen y lo vamos a novelar. También el juego erótico, el hammam, no sé qué es lo que tiene de erótico el hammam. Es como decir que una piscina es erótica, una sauna es erótica, es lo mismo que una sauna, solo que un vapor. El espacio del juego erótico teatral de la Boîte à Merveilles de Ahmed Sfriwi, relato impregnado de gran pureza donde subyace ese aspecto en forma de filigrana sutil bajo cierta sensación de pecado, entre comillas, y aquí la autora cita a Sfriwi, me preguntaba qué podían hacer todas esas mujeres que se arremolinaban por todas partes y corrían en todas las direcciones. Mi madre, cogida por el tobellino, emergía de vez en cuando entre una mole de piernas en brazos. Claro, usted no puede hacer su imagen. Aquel, evito decir la palabra correspondiente, pues la pueden imaginar. La sensualidad del hammam ha sido maravillosamente, aquí hay un adverbio, descrita por los escritores: calor, humedad y penumbra, donde los cuerpos desnudos se aproximan y tocan. Ahí se lavan, se dan masajes mutuos, juegos lesbianos, bueno, puede que haya también, nunca se sabe, a veces deseos velados ante la presencia de niños sin circuncidar, porque cuando ya son... Bueno, es que a veces se circuncidan a los 6 días, con lo cual están también ahí con los circuncidados. Antes se hacía a los 14, 15 años, pero ahora ya, para evitarles el dolor cuando son mayores, se lo hacen de pequeñitos. Y luego el matiz y el relativismo propio de la investigación empírica. Aquí es donde sí que se ve que el autor ha estado en los sitios que describe. Los países árabes, dice, son 22 y las distancias tan enormes entre ellos. Matizar es de científicos. Solo los científicos matizan, ven colores, varios colores. Mientras que el discurso social sobre el otro, por lo general, y sobre todo mediático, es blanco sobre negro, bueno, malo. El científico ve matices. Y esto lo observamos también en esta. Más de 13 millones de kilómetros cuadrados hacen muy difícil hablar de una mujer árabe. Una mujer árabe, porque hay varios tipos de mujeres árabes, y ahí, no sé si mi compañera es mujer árabe o bereber, o ya es... por su variedad, claro, porque claro, aquí tenemos una mujer árabe, pero cuando nuestra mente va a las árabes, ¿qué es lo que evoca? Lo que presenta las iraníes o las saudíes. Y esto es lo que se generaliza en la pantalla, y esto es lo que se universaliza como prototipo de mujer árabe. Que subyace en esta denominación a pie de calle entre nosotros occidentales, y aquí sí que hay una autoafirmación, una identificación que por otra parte no hay que olvidar que participa
de la fuerza unificadora de la civilización árabe musulmana. Igualmente es necesario saber diferenciar entre el significado de árabe y musulmán, es muy acertado, porque no todos los árabes son musulmanes, ni todos los musulmanes son árabes, ¿no? Por ejemplo, solo en el norte de África hay bereberes, que son más, incluso muchas veces más musulmanes que los árabes, pero no hablan árabe. Igual que los indonesios, los malayos y algún que otro español también hay que decir. Ha de tenerse en cuenta que el paisaje islámico del mundo es plural, es rico por su diversidad, variada la legislación y constituida por un largo abanico de corrientes e ideas. Como cualquier cultura, como cualquier civilización, los musulmanes viven con identidades compuestas, interpretaciones del Islam con sus distintas variaciones. Es verdad que entre Marruecos, Argelia y Túnez, de los países del Golfo, no tiene nada que ver. Los musulmanes viven con identidades, decía, históricas, culturales y étnicas, pero la umma, la comunidad islámica internacional, es una, ¿no? Esto quizá hace 20 años o 30 años, por ahora ya se está cambiando porque se están creando ummas relacionadas con los países, y de hecho ya podemos leer en la prensa, incluso en algún discurso político de algún dignatario árabe, de algún gobernador árabe, incluso en los parlamentos árabes, la umma magrebí, la umma argelina, la umma tunecina, etc., para participar en la creación del Estado moderno a imagen y semejanza de los Estados occidentales. Y voy concluyendo. Este libro es un libro enciclopédico porque toca varios temas, toca varios conocimientos, es plurilingüe, está en español, es la lengua principal, está también en francés, cita algunos fragmentos en árabe y luego los comenta. Es pluridisciplinar, es filológico, lingüístico, traductológico, porque habla también de la traducción, lo comenta, antropológico, cuando habla del Hammam y otras manifestaciones de cultura del otro, arabista, por su propia formación, sobre todo por su director de tesis doctoral, y principalmente literario. Y luego la variedad de géneros, como he dicho en la introducción, el ensayo de creación y el ensayo de investigación, y luego poesía. Y muchas veces es híbrido, ¿no? Incluso la poesía, la prosa, notamos cierta tendencia a la poetización de la escritura. La autora siente pasión por el objeto de su investigación, y esto es lo que la distancia un poco de cierta tendencia filológica arabista, ¿no? Pero ella sí que se implica, ¿no? Habla con, dialoga con, y no solo habla de. Es muy conocedora del norte de África, dos conocimientos, ¿no? Conoce tanto lo que escriben los norteafricanos, principalmente en francés, sabe lo que escriben sobre ellos, con lo cual este es un conocimiento libresco, pero también sabe la realidad porque ha tenido contacto, ha tenido amistades, ha dialogado, ha hablado con. El obra ideológica y culturalmente definida se autodefine, lo cual es positivo, y se dice, yo soy así y parto de esta identidad, ¿no? Con lo cual también es muy positivo porque nos ayuda a entender. Y la autora es extremadamente sensible, sensible muy observadora, y percibe los sentimientos en las palabras y sobre todo los sentimientos en las cosas, muy propio de los poetas. Luego la lectura, la verdad, es una lectura muy amena, muy instructiva, porque aprendemos cosas, y sobre todo muy diversificada, con lo cual no nos aburrimos. Lo dejo aquí, dando las gracias y devolviendo el micrófono. Gracias. Muchas gracias, profesor Mazkuri, y tiene ahora la palabra el señor Najib Abdelkef. Buenas tardes a todas y a todos. Y es de verdad un placer dirigirse a un público tan selecto
que por amor a la literatura verdadera ha desafiado el calor de las horas. Este placer para mí se aumenta encontrarme con un trío de ilustres profesores, pensadores, escritores, al lado de los cuales me siento enriquecer continuamente. Dicho esto, voy a pedir permiso de leer lo que he escrito, porque con mis 49 años no puedo fiarme de mi memoria. La conocí hace ya 3 décadas largas y conocí el verdadero sentido de lo que es el saber, la ciencia, estar al servicio del ser humano, sea quien sea, esté donde esté y como quiera que esté o sea. Intenté darle un calificativo, un nombre, una imagen, reflejo de su ser, pero en vano. Pensé en decir que es una orientalista, pero encontré que su orientalismo no era sino la sed de más conocimiento. Tal vez una arabista, pero descubrí que su arabismo es el resultado del entrelazado de culturas y el intercambio. Leí su poesía y me dije poeta, pero encontré que sus poemas no son más que una expresión de amor hacia toda la humanidad, y su literatura un elemento de injerto, mezcla, intercambio, convivencia, solidaridad entre todos los seres humanos. Es el vínculo del amor limpio, sincero, el querer gratuito, el respeto al ser humano. Así que no fui capaz de cumplir mi cometido, y ante el temor de caer en las redes del dicho del imam Shafi'i, que Dios le acoja en su misericordia, que dijo: el ojo satisfecho es ciego ante los defectos. Busqué ayuda y me refugié bajo el paraguas ajeno. Estoy hablando de la profesora Leonor Merino, la profesora, la poeta, la conferenciante, la amiga, con mayúscula, Leonor Merino García, que escribió, entre lo mucho que ha escrito y publicado: soy una discípula humilde del cordobés Maimónides, que influyó en Santo Tomás de Aquino, y discípula de su paisano y conciudadano Averroes, y también de Ibn al-Arabi, que expandieron el humanismo de razón y amor. En mi interior también sigue vivo el recuerdo de Saint-Exupéry, que dijo: si queremos un mundo de paz y justicia, tenemos que poner la inteligencia al servicio del amor. Qué bien dicho. Esta persona humana, con todo lo que conlleva este calificativo, como sentidos espirituales, emocionales, morales, científicos y amistosos, es una trabajadora dura y duradera. Trabaja sin cansancio, produciendo una enorme variedad de temas donde el amor sincero, eterno y para con todos ocupa la vanguardia, el sitio del honor. Todo lo que escribe es interesante, atractivo y amoroso, si me permiten la palabra.
pero personalmente y humildemente encuentro que su amor engarzado supera en muchos sentidos otras obras, todas llenas de sentimientos e ideas que dan mucho que pensar, reflexionar, analizar y, ¿por qué no?, también nos hace aprender. Iba a decir aprender a conocer y a amar. Una de las peculiaridades de esta amiga, con mayúscula, es sus amplios conocimientos del mundo árabe e islámico, que abraza con amor esta otra peculiaridad suya que divulga con sinceridad y generalidad a todos a quien conoce. Islam y árabes que conoce profunda y científicamente, si me permiten decirlo así, porque sus conocimientos no son pasajeros ni superficiales, sino basados en estudios serios, metódicos, continuos, reforzados con relaciones personales, amistades e intercambios, porque parten del principio de aprender para poder decir la verdad. Pero lo peculiar y lo bonito para nuestra ilustre escritora es reclamar la vida para vivirla con amor, por el amor y para el amor. Amor natural, espontáneo, sincero, para con el otro, porque sin él no existo. Porque siempre se dijo, cosas y asuntos con sus opuestos se confirman. Ese opuesto, ese otro, en la obra de Leonor Merino, son el Islam y los árabes. Dos mundos que la autora conoce bien y muy bien. Prueba de ello el número de escritores, famosas estrellas literarias islámicas y árabes que Leonor presenta con estudios, análisis y crítica en esta su obra pequeña de tamaño, grande de contenido y significado. Más de 30 ilustres intelectuales, escritores y pensadores se suceden debajo de su pluma para hacerlos conocer con sus obras al mundo hispanohablante y, por qué no, al mundo entero. No me atrevo a citar ninguno de los ilustres escritores porque son muchos, y citar uno o algunos sería incorrecto, injusto y caería en la parcialidad. Pero sí, debo y tengo que decir que la autora Leonor Merino García, en esta su magnífica, interesante y beneficiosa obra, nos da la prueba de la larga lista de amistades y de colaboradores que tiene de Occidente a Oriente. La lista es más larga en lo que se refiere al Magreb, donde solo encontramos estrellas y eminencias del mundo intelectual, defensores de la paz, del amor al otro, de la convivencia y de la solidaridad. Cuando leo y saboreo, si entiendo por supuesto, las obras como El amor engarzado de Leonor Merino, caigo bajo el efecto de la tentación de llamarla la poeta, escritora, filósofa, cuya filosofía es peculiar, sin teorías, ni reglas, ni condiciones. Pero sí, es una filosofía que exige un entender y una comprensión de lo que el alma y el corazón humanos son capaces de producir, sobre todo intelectualmente, y influir en la conducta, en el comportamiento, en el afecto
en la amistad, en el intercambio intelectual y sentimental, también influyen en el convivir con el otro, la otra parte de nosotros, separada físicamente, pero unida e inseparable sentimental e emocionalmente. Y también necesita en nuestro recorrido diario por esta vida. Esta obra la dedicó a su familia, pero delante a Lunes Ramdani, como dijo ella, profesor argelino fallecido hace años, que con generosidad y durante largo tiempo decidió llevar una página web con mis trabajos. Al contener esta una clave que yo desconocía y por la que nunca le pregunté debido a mi absoluta confianza, ha sido a través de mi nieto Rodrigo Sánchez como se ha podido recoger la mayoría de las comunicaciones y artículos aquí publicados. Fin de cita. Este pequeño detalle lo mencioné yo mismo en uno de mis artículos sobre la escritora Leonor Merino, que saldrá pronto para la imprenta, en el cual decía: generosidad por parte del profesor argelino, agradecimiento y reconocimiento de parte de la escritora española, prueba, si hace falta probar, que el injerto, iba a decir confidencia espiritual, entre culturas y sus gentes, es el mejor factor que garantiza la convivencia, el intercambio, la solidaridad, el enriquecimiento y la paz entre pueblos y naciones. Algo mejor que esto es difícil de encontrar, porque lo bueno y lo bonito, lo dulce y lo agradable, lo hermoso y lo simpático, hay que buscarlo, ir a por ello, y cuando se encuentra, hay que abrazarlo con amor, como abrazo yo el amor engarzado, travesías literarias Occidente-Oriente, diciendo a nuestra autora, mi gran amiga, gracias Leonor y enhorabuena. Muchas gracias al señor Ladita Zafrezi. Y tiene ahora la palabra la señora Suat Zazali. Pues muchísimas gracias. En primer lugar, me sumo a lo que ha dicho nuestro amigo Mohamed Madkouri. Doy las gracias a Diwan, es verdad, porque gracias a Diwan hemos descubierto a muchísimas personas, pero con talento y que nos han informado sobre muchísimas cosas. Agradezco a Diwan por haber publicado este libro. Yo creo que sí, merece la pena echarle un vistacito porque, por ejemplo, el árabe está mal transcrito en algunos sitios. Acabo de echar un vistazo. Es un libro que acabo de descubrir, entonces no voy a hablar de él, pero me ha impresionado el tamaño, no es tan pequeño, es enorme. Y luego me ha gustado muchísimo la parte cinematográfica. Muchísimas veces, o sea, pocas veces se habla de la cinematografía del mundo árabe y del Magreb en particular. Aquí, pues he notado, en lo poco que he visto, he notado una información muy importante y creo que es muy enriquecedora porque es un complemento de lo que se produce en el mundo árabe en el Magreb. Yo también voy a leer, porque confío más en lo que escribo para no repetirme. Pero no por falta de memoria. Hombre, no te creas, porque también un poco. También un poco. Sí. Yo no me voy a centrar en este libro. Como he dicho, acabo de descubrirlo, he oído hablar de él, me han invitado a participar en la presentación, pero no lo he visto, pero me he centrado en las obras anteriores de
de Leonor Merino y a partir de ahí es lo que voy a decir, ¿no? Agradezco también al público que está aquí para escucharnos y para luego compartir con nosotros impresiones, ¿no? Agradezco sinceramente a Leonor Merino por haberme invitado a formar parte de esta mesa que tiene por objetivo presentar el libro Del amor engarzado, travesías literarias Occidente-Oriente. La portada es del hijo de Leonor, ¿sí? Que es el autor de todas las portadas hasta ahora, ¿no? Luego hablaré. Mi turno. Pues ya Es tuyo, yo te brindo tu turno, tu tiempo y te agradezco. Como gran amante del mundo árabe y del Magreb, Leonor Merino ha dedicado muchos artículos a esta parte del planeta, investigando, publicando y participando en varios foros, encuentros en varios países y en numerosos medios académicos y de prensa. Para ello ha tenido la interesante idea de hacer partícipe en esta mesa a una gran especialista de la historia y de la literatura árabe, la doctora María Jesús Viguera, que no está, pero estaba presente con los fragmentos de su presentación, y a 3 personas oriundas de 3 países del Magreb, al lingüista y traductor Mohamed El-Madkouri, de Marruecos, al periodista y escritor Mohamed Abdelkafi de Túnez y a una servidora de Argelia. O sea que creo que representamos un poco el Magreb, ¿no? Completamos un poco la imagen que quiere dar Leonor. El interés de Leonor Merino por el Magreb y su gran conocimiento de la cultura y la literatura magrebí se ve reflejado en la gran cantidad de artículos que no ha dejado de publicar desde el año 1993, especialmente en los periódicos El Mundo y El País, y en muchos más medios de prensa, y en la televisión y todo, ¿no? En ellos destaco artículo indicativo Voces rebeldes del Magreb sobre el autor marroquí Abdellatif Al-Arbi, y los escritores argelinos Mohamed Dib y Jean Senac. También dedicó un artículo a Mohamed Zarzef, escritor marroquí, con motivo de su fallecimiento, también al poeta y ensayista tunecino Abdelwahab Medded, también a la argelina Asia Jabbar, único miembro del mundo árabe que ha formado parte de la Academia Francesa, fallecida desde hace ya unos cuantos años, a la feminista marroquí Fatima Mernissi y al poeta Mohamed Chapour, decorador marroquí e hispano, como lo define ella. En realidad se puede afirmar, yo lo afirmo por supuesto, que Leonor Merino es la portavoz de la literatura magrebí de expresión francesa o francófona en España. Su libro, Encrucijada de literaturas magrebíes, editado por la UNED en 2001, es pionero en la materia. Recoge a los clásicos de los 3 países del Magreb y es un primer soporte documentado para los estudiosos y universitarios españoles. Pero ella completa más tarde este primer libro con otro, a mi parecer imprescindible, publicado por Cantarabia en enero del 2010, bajo el título La mujer y el lenguaje de su cuerpo, voces literarias del Magreb. Yo, como verán, me fijo en Leonor Merino como especialista de la literatura magrebí, siendo yo misma del Magreb, entonces me fijo en este aspecto, ¿no? En este libro, La mujer y el lenguaje de su cuerpo, voces literarias del Magreb, partiendo de las mujeres como escritoras y también como sujeto y objeto de escritos realizados por autores masculinos, Leonor Merino da un repaso general y casi completo de lo que es la sociedad magrebí a través de sus momentos históricos más relevantes y sus rasgos culturales, psicológicos y sociológicos. Todos ellos resaltados en textos literarios, como ha dicho nuestro compañero, recoge fragmentos de textos literarios para dar a conocer esta pluralidad del Magreb. En este libro nos ofrece un análisis perspicaz y empático
de lo que somos y de cómo somos nosotros los magrebíes. En realidad, al leer este libro nos descubrimos unos aspectos que a lo mejor desconocemos. ¿Por qué? Porque no somos únicos, como también lo han dicho. La mujer árabe no es la mujer árabe, somos las mujeres árabes. Entonces, cada una tiene una visión, cada una se ve de una manera desde fuera y se ve a sí misma de una manera. Entonces, el libro incluso nos revela, nos hace descubrir nosotros mismos aspectos que desconocíamos. Digo análisis perspicaz porque en este estudio, que le ha llevado años de investigación, Leonor Merino se ha detenido a leer entre las líneas una profusión de libros de nuestras y nuestros escritores. Los ha comprendido y se ha compenetrado plenamente con ellos hasta el punto de ser de alguna manera su intérprete. En la segunda parte de este importante libro, lo recomiendo, la autora dedica la segunda parte de su libro, o sea, me repito, a un capítulo titulado Cadena de mujeres magrebíes, quiebras las máscaras, dejando al descubierto unos rostros de mujeres que ya no quieren ocultarse y se atreven a hacerse visibles mediante su militancia literaria, desvelándose a través de la palabra y la escritura, a través de un hilo narrador valiente. En su escritura destaca la lengua expresada por el cuerpo. La lengua expresada por el cuerpo es una lengua más de la lengua expresada por escrito, oral, etc., ¿no? Una lengua que refleja el dolor que sufre el cuerpo, pero que va evolucionando hacia una expresión más abierta y más libre, que rompe con el tópico de la mujer enclaustrada. Leonor nos invita así a descubrir unos rostros marroquíes solidarios, unos rostros argelinos admirables y unos rostros tunecinos imparables, estos títulos entre comillas, porque son las partes dedicadas a cada grupo de mujeres de cada país. Citando y hablando de mujeres que han contribuido a hacer su propia historia y la historia de su país, tanto en lengua árabe como en lengua francesa. Los títulos de estas tres partes, la autora los convierte en versos en su poema Primavera Árabe, sacado de su poemario Mi voz, estelas en tu cauce. Dice el poema, un fragmento de un poema: entereza femenina ofrecida en ficciones, memoria del pasado iluminando el presente, eslabones de voces, lianas lanzaderas, tapicería de ecos, rostros argelinos admirables, rostros marroquíes solidarios, rostros tunecinos imparables. Con estas dos obras, Leonor Merino, las dos obras que he citado, los estudios sobre la literatura magrebí y los escritores magrebíes, Leonor Merino pretende dar a conocer la literatura magrebí en España, pero más allá de esta intención informativa y académica, lo que quiere es mostrar el lado humano y el valor artístico y literario de nuestros escritores, así como las similitudes existentes entre las sociedades del Magreb y las del resto del entorno mediterráneo, apelando a la necesidad de tender puentes o alcántaras, como lo subraya ella misma. Alcántara en árabe, pántara, que es el puente, ¿no?, entre las dos orillas para un entendimiento y una comprensión mutua. La estudiosa y académica Leonor Merino es también la poeta, autora de 3 poemarios editados por Diwan: El soplo de la vida, El polvo de la tierra, publicado en 2016, Mi voz, estelas en tu cauce, en 2018, y Sed para asombrar al agua, 2020. 2022, otra obra. 2024, va a ser tremendo lo que va a salir. En los 3 libros, Encarna León, prologuista de Leonor Merino, presenta las partes de cada uno de los libros, haciendo hincapié en su estructura y su contenido y alabando, por supuesto, el estilo de la poeta. Personalmente, además de expresar mi admiración por la profunda sensibilidad de la autora, por su maestría en el manejo del lenguaje poético,
su dominio sobre la palabra y la sutileza con la que une y reúne los mundos, desplazándose de Occidente a Oriente, con total soltura, sin prejuicios ni perjuicios. Yo, como mujer argelina, agradecida a Leonor por su acercamiento a la región de la que procedo, el Magreb, quiero destacar la sutileza con la que ella aborda el uso de la lengua francesa por los escritores magrebíes sin incriminarlos. ¿Por qué digo sin incriminarlos? Porque en nuestros países ha habido siempre una pelea entre los escritores francófonos y los escritores arabófonos. Algunos acusan los arabófonos, algunos, no todos, gracias a Dios, algunos son de mente muy abierta, acusaban, y siguen menos tal vez, acusando a los francófonos ¿cómo diría yo?, de traidores, un poco por no utilizar el árabe, sin darse cuenta de que la lengua francesa ha sido adquirida en la escuela durante la colonización, cuando los colonos habían prohibido la enseñanza del árabe en nuestros países. Entonces todo esto empujó a los que querían expresarse, que querían denunciar una situación, no podían hacerlo de otra manera. Lo hicieron en francés, que era la lengua que estudiaban en la escuela. Claro. Por supuesto que había escritores que escribían en árabe, pero eran pocos. Por lo menos no se les había ofrecido la oportunidad de hacerlo. Y los francófonos sí que aprovecharon la lengua como instrumento, no como traición, para decir lo que tenían que decir sobre colonialismo, sobre cultura, sobre la condición humana del colonizado, etc., ¿no? Por eso digo, sin incriminarlos, más bien mostrando su comprensión del momento y del contexto que les obligó a usar esa lengua como modo de expresión multicultural. Dice en su poema, tiene un título bastante largo y un poco especial para una poesía, ¿no? Literatura magrebí, grafía francesa. Dice: naturaleza doblemente dispar, el Magreb poniente, signos en lengua no materna, signo escolar colonial francesa. Páginas fluyen, con sabor a infancia, nacimiento de algarabía sonora, sociedad, origen de mitos, proverbios, textura de amor, desgarro, fraternidad, perfume de espiritualidad, tono iconoclasta. Alforja de lecturas occidentales, textos árabes, musulmanes, sacroprofanos, de sazón político-social en el potencial humano. Lejos la torre de marfil, la calafateada nave de escritura, escotilla generosa de ensoñación estampada. Quiero destacar también, además de esta comprensión que tiene Leonor del uso de la lengua como instrumento, quiero destacar también el homenaje que ella rinde en sus escritos, además de todos los artículos que publica sobre tal o cual. En sus poemarios siempre dedica algún poema a personalidades humanas, gente de paz, de libertad, ¿no? Y en su poemario que he citado antes, no lo encuentro. Bueno, el título es para asombrar al agua, a lo mejor. No, el primero. El soplo de la vida, el polvo de la tierra. Uy, perdón, el segundo, de 2018, el segundo. Mi voz Estela de Cauce, exactamente. Allí sí que dedica una parte del poemario que titula Paisaje humano, y allí sí que rinde homenaje a muchos escritores marroquíes, argelinos, tunecinos, y yo creo que es digno de mencionar. Dedica a Driss Shraili, por ejemplo, lo describe como, cito pocas cosas, un verso a veces, algunas palabras. Lo describe como pionero, rebelde, visionario a contrapelo.
dedica a Fátima Mernissi versos como Defensa de la mujer, concepto humanista, lucha con la palabra, formación, estudio. Mernissi Sherazada moderna, clave de la crítica literaria actual. Para ella la palabra de Abdelkebir Khatibi es gozo poético, erótico, místico, poema en prosa de pasión, línea melódica árabe en suspenso, labor musical en la voz, aliento del signo, aliento de la escritura. Describe a Abdellatif Larbi como alma rebelde, verbo urgente, espíritu vigia, libre pensamiento. Cuando se dirige a Isabel Eberhard, dice, reflejo de fusión con la tierra de acogida, anclado relato de tu peregrinación en el corazón de la mitología. Presenta a la escritora Taos Amrouche, Marie-Louise Marguerite Taos, bereber, argelina, francesa, confesión cristiana en tierra musulmana colonizada. Habla con Rashid Boujedra, madre, libertad, escritura, espacios privilegiados, estandartes, mujeres en tus párpados, Argelia en tu entraña. De Taha Jaoud dice, raíces cabileñas remotas, comunicación carnal con la tierra, paganismo ancestral, búsqueda de un espacio de pureza, amor por Argelia. Para ella, Asia Jabbar es hermoso ejemplo de heteroglosia, en la encrucijada de las lenguas, la francesa de gala, tu armadura, la árabe seductora, tu anhelo. Ahlam Musdghani no deja de ser para ella desafiar, transgredir, chocar, hacer vibrar la palabra de lirismo barroco salpicada. Recuerda a Malika Moqaddam, soledad como libertad, forma de explicar la vida, Argelia, inagotable fuente de escritura. Dice de Tahar Bekri, tu puerto de anclaje, el palmeral tunecino, lugar de infancia sublime. Gracias, Leonor. Gracias por tu labor, por tu dedicación y por mantenerte firme en tu afán de reconstruir Alcántara. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora Suaz Afzali y ahora tiene la palabra la profesora Leonor Merino. ¿Qué voy a decir yo después de todo esto? ¿Qué voy a decir? Gracias a la vida. Buenos días, vida. Buenas noches, vida. Por tanto, como me has dado la familia, mi esposo, mis hijos, mis amigos, que amo por encima de todo. Se han dicho muchas cosas. Es que se podría desmembrar en capítulos para analizar el Hammam, el orientalismo, tantas cosas que me vienen a la cabeza y que Mohamed el-Mercuri lo ha aprendido muy bien. Son citas de escritores y es lo que a mí me duele mucho en las portadas francófonas. Ha sabido jugar muy bien Francia con esto. Se ha quitado el español del norte de África porque se impone Francia. Cuando yo empecé, digo, estos pasos solitarios y leo con emoción los años, albores de los años 90. Yo recuerdo en el año 91 ya el primer artículo. Ha citado Suat en 93, en el 91 ya. ¿Qué pasa? Que en los años 80 yo ya estaba escribiendo, pero ¿qué sucede? Que está la redacción, lo envías a las revistas, a los coloquios internacionales. Hay comités que se reúnen, que yo luego he sido también parte de comité y de jurado y de tesis, pero entonces a mí se me juzgaba. Y todo ese periodo llegó a los albores de los 90, pero yo ya empecé en los años 80, mitad de los 80. Y en el 91, presentando a 3 escritores magrebíes, la primera vez que vinieron, yo tenía mucha tristeza retomando
otra vez a Francia. No puedo hablar mal de Francia, estuve en Sorbona, estuve en Lyon, estuve en Aix-en-Provence dando clase, profesora invitada en verano, no puedo hablar, pero se iban, los escritores saltaban, esto era un erial, y yo no podía consentir eso, que escritores que llevan la sangre árabe, que llevan las palabras más orondas, más hermosas de mi lengua materna, de mi lengua de leche, pasen por España. Entonces yo escribí a Driss Haibig, un escritor marginal. Me gustan los escritores que sudan su obra. No me gustan los capillistas, enseguida lo reconozco. No sé por qué esa sensibilidad a flor de piel. Y entonces lo traje, estaba en una isla perdida, en la isla Dieu, por el Atlántico. Traje también al Bermini, tunecino, que acaba de fallecer. Muchos escritos sobre ellos, muchos. Y invité a Mohamed Dib, también un representante puntal de Argelia, estaba enfermo y me agradeció mucho, y entonces traje a Susbeka, que era de la inmigración, que se llama la inmigración Beur. Sería largo explicar aquí porque viene el Verlan y todo esto, Arabe, que da Beur, que a ellos no les gusta, son los medios de comunicación que dan esto, que dan este apelativo. Y a Susbeka, entrañable, enseguida se le tradujo el pasado simple. Yo también estuve en esa traducción de un escrito prohibido en los tiempos duros de Hassan II, y también la civilización mamera. Es decir, que mi campo de investigación, de ánima, ha sido recorrido largo desde la filología hispánica a la francesa y acercarme ya a los arabistas. Pasos solitarios, como de todo investigador, sobre todo yo, porque la francofonía que no era nada, era algo marginal, pero esto que son los escritores marginales. La, digamos, lucha entre comillas de todo esto de los escritores árabes, francófonos, yo eso también lo he sentido mucho y en mis escritos están. Y, por ejemplo, me viene a la memoria Kateb Yassin en la guerra tan horrible que padeció Argelia, enmudeció, como Malik Haddad, porque no podían tomar la lengua del enemigo. ¿Qué pasa? Que con el cambio, con la nueva savia, pues ya dicen, no, es el botín de amor, la lengua francesa. Hemos aprendido también, o sea, ha habido ya una comunicación, pero yo he sufrido mucho con esto. ¿Cómo se ha dado a conocer la literatura francófona, la literatura árabe? Más en libros, la literatura francófona, en revistas, la literatura árabe. Pero sería ya un campus universitario que yo no os quiero marear. ¿Qué más podría decir? Bueno, de acuerdo en todo, porque se ha cogido cada obra mía y se ha diseccionado, como lo ha hecho Mohamed Makhouri, como lo ha hecho con mucho sentimiento también Abdelkafi, y con el gran conocimiento que tiene también, porque lleva años que conoce mi obra, Suad Haj Ali Mujho. Y recuerdo que presenté la embajada francesa, es que me vienen tantas anécdotas que prefería leer, porque yo es el contacto con el público. Yo doy las clases ahí delante, con flores que cojo del balcón de mi casa o del jardín y las doy ahí. Y entonces todo eso que me viene a la memoria de tantos pasos arduos, de tantos pasos duros, hasta dar a conocer esto. Sería muy largo de contar. Agradeciendo a los tres ponentes esta disección intelectual que han hecho de mi obra, pues María Jesús Viguera, que es arabista y académica, tengo una buenísima relación con todos los arabistas. Menciono a Braulio Justel, que me decía, pero es que esto, Leonor, y lo tengo ahí transcrito porque se publicó también en su revista, esto es solo para árabe. Y yo al teléfono,
cómo le hablaba, lo que le decía. Vale, Leonor, se publica. Entonces, en el homenaje a él, en su fallecimiento, pues yo en vida también le di otro homenaje, pero luego en su fallecimiento, pues publico esta conversación, este monólogo egoísta, porque era solo la que yo hablaba, porque era solo la que yo quería convencerle que esta literatura tenía alma árabe, que no me dijera que era francófona y marginal. Yo he padecido mucho por esto, hasta dar a conocer. Entonces, María Jesús Viguera, que no pierdo el hilo, dijo: Leonor, lea algo, porque está débil y no tenía fuerzas ni siquiera de mandar un vídeo. Mohamed al-Madkouri se ha leído ya aquí varios extractos, pero es verdad que quisiera leer solo este pequeñito. Dice: autora de este libro y de otros escritos numerosos y admirables, siempre la he visto manifestar una notable sensibilidad literaria y humanista, y algo mencionaré sobre estas cualidades. La conozco desde hace más de 3 décadas. O sea que todos me conocen así hace más de 30 años. Desde algunos cursos en la Universidad Autónoma, cuando ya entonces nos transmitía a todo su entorno, docentes y discentes, su inmenso interés por la cultura árabe, atenta, con avidez incluso a cuanto podía llevarla a recorrer caminos hacia aquellos conocimientos, como era el reconocimiento de cuanto es esa cultura. Ella lo ha entendido bien, el reconocimiento de todas estas culturas que tanto nos aportan. Por eso yo siempre digo también encrucijada de literaturas magrebíes. Literatura magrebí, por un lado, en su contexto, con sus peculiaridades, no fue lo mismo que la colonización brutal que surgió. Argelia, desterrada de cuajo su lengua materna, hubo un protectorado, entre comillas, como hubo también en Túnez. Por eso yo hablo siempre en plural. Dice: nunca son fáciles tales recorridos entre el yo y los otros, entre ideales y circunstancias, pero suelen conducir a buenas consecuencias cuando en todo esto se emplean altas disposiciones de sinceridad y lealtad y pericias de la inteligencia y del corazón, puestas en acción a través de una gran dedicación al trabajo continuo sobre estas afanosas constancias de recorrer y procurar que los demás también recorran los productos de los contenidos admirables de las letras y el pensamiento árabe, como nos expresa Leonor Merino. Claro, eso ha sido siempre mi interés y mi bagaje, lo que yo llevo, transmitirlo. En todos los recitales poéticos siempre menciono algo en árabe o en latín, en las lenguas que yo digo que me habitan, porque sería, me digo a mí misma, y lo confieso, mala persona, si todo eso que yo aprendí, todo eso que yo llevo conmigo, no lo transmitiera, no lo diera y no se recorriera este camino para llegar a estos conocimientos que nos enriquecen a todos, no solo a mí, a todos. Se ha citado a Pedro Martínez Montávez, que me llevó la tesis doctoral. Yo lo busqué como real, así Paloma ha hecho muchos homenajes, y en un prólogo que también se ha editado, dice, hablando de la tesis doctoral: fue un trabajo excelente, limpio, brillante, que recibió de la comisión examinadora correspondiente la alta calificación que merecía. Leonor Merino acreditaba que no solo sabía investigar en literatura, sino también algo quizá más importante y necesario, que sabía tratarla, entenderla, interpretarla, sin merma alguno de sus valores, sus significados, sus bellezas, algo menos frecuente de lo que debería ser. Yo no sé, y aquí está la humildad del sabio. Es verdad que fui pionera, como acaba de mencionar Suad Ali, que fui pionera en esto, y entonces él dice: yo no sé, sinceramente, si en esa labor de dirección le presté alguna ayuda real y considerable, si le sirvió de algo. Sí sé
que gracias a ella yo aprendí bastante de un asunto que hasta entonces me resultaba casi completamente desconocido. Leonor Merino contribuyó notablemente a que mis inquietudes y conocimientos se ampliaran, se entretejieran, se mezclaran, gané en horizontes, en sugerencias, en preguntas. Y cuando uno ya está convencido de que crecer auténticamente en vida y en edad es también crecer en preguntas, con algunas pocas respuestas apropiadas, valora de manera especial esos favores. Leonor es una persona sensitiva, ilusionada, decidida, trabajadora, enormemente trabajadora. Discurre como un torrente, pero está lleno de remansos, tiene tanto de impulso como de reflexión. Sí, ha sido también un profesor que me ha sabido captarme. Se ha leído también Confidencia, para mí tan importante como es el lector, porque es mi cómplice y es mi espejo. Y yo siempre se lo dedico. Tú, mi cómplice, mi espejo, del que tanto aprendo, de ti, lector. Y entonces también, pergeñando algo, porque también se ha leído muy generosamente, yo digo, para no extenderme, porque contaría muchas anécdotas y muchas cosas, ojalá con estos escritores aquí recogidos, conocidos unos y desconocidos o ignorados otros, se despierte cierta curiosidad por saber más, por indagar, porque leemos para buscarnos y para abrirnos a otros horizontes. Cierto es que un libro, una obra de arte, no son objetos definitivos, son fuentes de ensoñación, pero siempre son tan renovado que puede complacer al lector como esta obra, ya en otras manos, y como tantos libros que me han colmado, sin dejar de ser poeta, entre investigadora y profesora, en varios momentos de mi trayectoria intelectual, en diferentes instantes del día o de la vida, pero a cada momento con ensoñación singular. Estos trabajos, en las batientes y animosas alas de mi silencio, valgan de apertura a la habilidad del otro, ser humano colmado de pensamiento y deseo, y que sirvan de andadura como concepto de esfuerzo en el sentido islámico de progreso, avance y proyección hacia el futuro, en ese camino de encuentro, búsqueda y reflexión entre los seres humanos, que con emoción contenida festejo con esta publicación. Pero amigas y amigos, yo no deseo que se sienta aroma de despedida, aunque me cueste, porque una carta como un libro en el vaivén del monólogo interior nunca terminaría, sino que sea encuentro renovado en la infinitud de la vida, anhelada búsqueda mía por una escritura de poesía, no solo colmada de imágenes, filosofía y lenguas que me habitan también, sino acompañada de silencios que son respiración, sístole, diástole, melodía y ritmo que avanza al mismo tiempo entre espacios de luz y sombra, gozo, ordalía, compromiso en favor de lo humano. Nada, amigas y amigos que me escucháis con tanta atención y respeto y cariño, nada es más silencioso y más valioso que el dolor domeñado a fuerza de ascesis en himno a la libertad. Gracias. Quiero también, antes de terminar, porque se mencionó la portada. Efectivamente, las portadas de mis obras poéticas, no los otros ensayos que tengo ya publicados, los hace mi hijo Alberto Sánchez Merino. Gracias también al Matkuri y a los tres, por supuesto, por mencionar esas citas que hago también, por ejemplo, a Lunes Ramdani, que efectivamente gracias a él, a que conoció mi obra, dijo, te llevo una página web, yo delegué en él un cáncer fulminante, me lo llevó. Entonces yo muy desolada, la verdad, quedé. Como también me pasa, por ejemplo, el Diario de León, Castilla de León. Soy profeta en mi tierra, o poeta en mi tierra, porque el Diario de León me publica. Pero también había un director de cultura, Vicente Puello,
que siempre Leonor escribe, yo los domingos, yo no salía, mi marido, pero vamos, yo ¿qué tengo que hacer para Vicente Cuello? Pues también un ataque cardíaco se lo llevó y le hizo un homenaje, pero es igual, ahora está Victoria Viñas y me dice, Leonor, aquí vente a presentar, y estoy presentando. Bueno, travesías literarias. Estoy mencionando la portada, que está en comunión con mi hijo el mayor. Mis hijos Alberto, Eduardo y Victoria recuperan 3 lagos de África. Ya está África ahí también. Y con él, con todos, porque se llevan bastante entre ellos, los he transmitido este amor por las culturas. Y de hecho tienen un gran abanico intelectual, aunque son de ciencias. Pero lo he transmitido, he tenido esa vocación, como somos las madres también, como transmitimos la lengua. Porque quiero deciros una cosa, todos esos escritores que el padre es de lengua árabe, suelen perder los escritores la lengua. Sin embargo, la madre no. Si la madre es árabe, inculta, entonces no la pierden. Y yo solo lo sé, Leila Sebal, etc., muchas escritoras, porque las he trabajado y he contactado con ellas. Así que multiplicidad de trayectorias por ser un viaje bidireccional, viajes de ida y vuelta. Lo leo para no extenderme en ejemplos. La diversidad es un valor en alza frente a la individualidad. Mi nombre está pintado con henna. La parte de arriba todavía lleva el pigmento. La parte de abajo se ha desprendido y queda rojo en mi nombre. La portada es una piel simbólica. Eso es lo que hemos querido transmitir. Como soy yo, toda piel, a flor de piel. La portada es una piel simbólica y tatuada. Es un guiño secreto al propio espectador, como inicio a la lectura. Es algo muy sutil, en un guiño a ese sincretismo entre Occidente en rojo y Oriente en verde, pero también entre el norte y el sur. La garza occidental es copia de un grabado celta. La garza oriental es un caligrama. Existe un paralelismo estético con la caligrafía y la lacería islámica. Las garzas, como se ha mencionado aquí, están recogidas, acogidas en un corazón. Es una construcción positiva, engarzadas. Es una figura especular en el otro, nuestras flaquezas, nuestras fortalezas, cuánto de nosotros en él y cuánto de él en nosotros. En esa pugna se crea una simbiosis, una sinergia positiva en mis creaciones, en mi escritura en prosa poética, artículos en mis coloquios, de tantas travesías nacionales e internacionales, como se ha podido también aquí mencionar, que es la prosa poética que me invade. En efecto, cuando yo hacía el bachillerato en León, esos bachilleratos tan duros de mi época, es que había que verlo, bachillerato tan duro que había. Yo ya me vine aquí a estudiar, a hacer las carreras universitarias. Pues todo eso, esas lenguas me han quedado, como me ha quedado el latín. Por eso yo digo, las lenguas que me habitan, porque ha sido muy duro esos estudios, esos bachilleratos, con el, no solo latín, sino también con el griego. Y la apertura de lenguas es un camino también hacia el otro. Es un bagaje cultural muy importante. Y yo diferencio mucho entre el turista que va en tour de ida y vuelta, o ese que se lleva de bagaje las lecturas y que pisa la calle y que pregunta a dónde se va por aquí y esa mezquita que es y cómo se llama. Eso es muy importante, conocer un poco, aunque sea la lengua, a cada país que vamos y no ir como una maleta, transportados por un turismo heterogéneo, sin alma. Así que en esa sinergia está en la piel del libro como tatuaje. Hay puntos que no es fallo de la imprenta, sino son lunares, son marcas naturales que tenemos en la piel. Esa sinergia como tatuaje, la sensibilidad a flor de piel que hablaba, en ese amor engarzado
¿Qué mejor que el amor engarzado, que engarzar al amor? ¿Qué mejor? También como cascada fresca y vigorosa, comunicación con todos vosotros. Amigas y amigos, cuanto más se ensancha el pensamiento, más aumentan la tolerancia y la paciencia, que ineluctablemente conducen a la meditación, luz y paz. Muchas gracias. No sé si entre el público hay alguna pregunta en este contexto. Yo diría, ya que me has escuchado, ya que me has sentido, trátame con cariño, trátame con respeto, mi corazón, tu abrigo. Preguntar. Sí, perdón, queríamos comentar, aparte de agradecer primero a la profesora Leonor Merino por su exposición, estaba prevista en el programa unas ráfagas musicales. Sí. No Se podrían hacer ahora, o también en el momento de la firma. ¿Dónde está Marta? Marta Vázquez. Marta Vázquez, ¿qué opina? ¿Ahora unas ráfagas musicales o durante la firma? No sé lo que opina No realmente. No sabes lo que opinas. Bueno, pero me gusta por lo menos que opine el público. Sí, claro. Es que yo también, o sea, yo es que no sé imponer y además todos los coloquios y las clases van a la marcha. Es que no se puede, voy a hacer esto así. No, cuando ya tienes un bagaje y tienes ya unas, digamos, en tablas, que es una palabra que no me gusta mucho, pues sabes que puede surgir cualquier cosa. No se puede hacer un esquema, voy a hacer esto, ¿no? En un estudio, en un ensayo, como ha hecho Mohamed el-Matburi, sí, pero aquí en un diálogo entre amigos, entre personas interesadas. Pues en principio... Entonces, yo quiero presentar a Marta Vázquez, que mucho me ha acompañado en recitales, poéticos. Necesitaría un micrófono. Pues es que hay micrófonos. Hay micrófonos. Y yo preguntándole si te conozco. Perdón, está En el preguntando. momento que la llamaba, que yo preguntando. Marta. Ay, perdón, es que están haciendo una pregunta y no oigo, perdone. Que nada, le digo como detalle, que en el momento estaba yo distrayéndola y diciendo, ¿la conoces tú? ¿La conoces? Y es cuando tú la has llamado y lo conocéis mucho. Bueno, es que me ha preguntado a mí si conocía a Leonor. Yo claro que la conozco de hace mucho, pero no la conozco mucho. Lo que pasa es que creía que no conocía. Ah, sí, correcto, que está hablando sobre... Bien, yo les presento a Marta Vázquez, que la conozco y sé su trayectoria, su música y escritora. Nos piensa recrear con unas ráfagas musicales de Alfonso Mudarra, de Gaspar Sanz, de Joaquín Rodrigo y de Georges Bizet. Eso es lo que pensaba dar unas ráfagas musicales, o bien durante la firma, o durante que se pregunta, no sé. En la organización preferimos que se hagan ahora. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres después de ahora? las Yo intervenciones. lo que voy a hacer, si me lo permitís, porque la verdad es que yo, como casi todas las cosas que he hecho en mi vida y ha sido por accidente, pues no sé por qué de repente estuve metida en la música y la verdad es que la música me ha dejado una huella tremenda, ¿no? Pero ahora también escribo poesía y he hecho recitales y me gusta hacer muchos recitales poético-musicales, pero sobre todo también si me dan la oportunidad, como en este caso, y os pido 5 minutos de tiempo, explicar un poco por qué yo he elegido estas pequeñas piezas musicales. He elegido estas piezas y voy a empezar cronológicamente mencionando al autor más reciente de Joaquín Rodrigo, que todo el mundo conocéis. Voy a tocar el tema principal del segundo movimiento del concierto de Aranjuez, precisamente porque ese concierto es una reconciliación entre la España castellana y la España islámica. Y ese movimiento, por ejemplo, está diseñado con 2 instrumentos solistas. Uno es un oboe, que es el que introduce el tema, que representa una voz, la voz del Islam, y luego la guitarra, que representa la voz
de Castilla o España. Y es un concierto musicalmente muy importante porque recoge todas las raíces mudéjares de la música mudéjar de España. También es verdad que luego intenta reconciliarse con la tradición artórica de los franceses, porque como muy bien ha dicho Leopoldo Merino, Francia también está muy involucrada en muchos aspectos con la cultura hispánica, aunque ha pretendido, al igual que ha pasado con las culturas del Magreb, pues digamos que distanciarse o poner ahí una barrera, pero realmente ha habido mucho intercambio cultural y eso se nota. Entonces esa sería la primera. La segunda es un fragmentito muy corto de la Aragonesa de Bizet, de la ópera Carmen, porque precisamente Bizet creo que tuvo gran éxito con esa ópera porque supo recoger todas las raíces de la música española, tiene una cadencia andaluza perfecta. Entonces la he elegido precisamente por eso, para daros la ocasión de escuchar una preciosa cadencia andaluza. También os tengo que recordar que Aragón fue un territorio ocupado también por la conquista musulmana durante muchísimos siglos y por tanto ahí en Aragón hay mucha raíz también que se llama andaluza, nosotros la llamamos andaluza, pero sería, digamos, musulmana o mudéjar. Después he elegido un autor barroco que es Gaspar Sanz, que fue un músico, fue el equivalente a Murillo de la pintura, de nuestra música, que en España casi no lo conocemos, pero ya han venido los franceses a apropiarse de él y claro, con mucha alegría, porque es un compositor muy curioso, también ahondando mucho en las raíces musicales hispánicas, pero también musulmanas. Y finalmente Alonso de Mudarra, que fue uno de los músicos más importantes del Renacimiento español, también procedente de la Escuela de Salamanca, se trasladó a Sevilla y allí trabajó en la Catedral de Sevilla y por tanto recogió todas las raíces musicales andaluzíes y es un autor muy importante, aunque por desgracia muy desconocido también por los españoles. Muchas gracias. Vamos a escuchar entonces esa ráfaga musical. Si queréis, pues sí. Puedo tocar ahora una, luego otra. Seguro que también vea Leonor. Lo que está previsto es que se... Bueno, está previsto, de acuerdo, pero si alguien se quiere acercar y recoger el libro y voy firmando porque tiene que salir, se va escuchando la melodía, tampoco importa. Si yo estoy ahora firmando, mientras he escuchado. Bueno, Como ustedes vean. nosotros creemos Si ustedes quieren acercarse que la al música libro, como se merece quieran. todo el respeto y toda la atención, y tenemos a una instrumentista de excepción con nosotros y debemos de respetar ¿Quieres que su tiempo. Lo de la instrumentista Después, no solo habrá Bueno, yo digo, no solo habrá firma de libros, sino unos dulces árabes. Por favor, no se vayan, que les hemos preparado unos dulces árabes también para degustar. Qué bien. Es el colofón, endulzar el espíritu y endulzar el cuerpo, con dulces árabes. Qué mejor. Vaya Estela. Yo os voy a pedir a los que hacéis vídeos que no me colguéis los vídeos con sonido en el Facebook porque luego se oye muy mal y me pongo nerviosa, digo, ¿cómo va a sonar tan mal? Entonces prefiero que pongáis las fotos solo, porque si no es que a mí ver que el sonido no está como yo quiero y me pone muy nerviosa. De todas maneras, con guitarra sí que se escucha bien. ¿Con qué? Con guitarra se escucha muy bien. Bueno, ya, pero es que No, es yo te lo vas a pasa, luego tú que decides, pero... uno dice, madre mía, si es que no se oye como se tiene que oír, pero no es porque no se haya tocado bien, sino porque no llega a los aparatos, ella lo entiende. Entonces tú dices, pero bueno, ¿quién ha hecho con esto? Bueno, un momento que me tengo que poner las gafas, gente.
que el Magreb es una zona geográfica donde la música para guitarra es muy importante. La guitarra es un instrumento que se transmitió por vía mediterránea en todos los países mediterráneos, especialmente Italia, España, y Marruecos, Túnez, Argelia, pues, son países donde se aprecia mucho la guitarra, tiene muchísima tradición. Estas cosas lo que pasa es que no las sabemos, pero están ahí, históricamente están ahí. Dale, dale. Y bueno, y ahora Dale, dale. vamos a ver. Que me ponga las gafas, que si no, no sé en qué tonalidad estamos. Cambios de tiempo. No, lo de sudor es horrible. No, no se preocupe. Bueno, perdón. Cuando se hubiera puesto el aire acondicionado, hubiera sido mejor. Porque el calor y la humedad, las Claro, se pegan los dedos y no corre. Tiene todo el tiempo Bueno, gracias por su comprensión, porque sí que venía yo preocupada por eso de la humedad.
es que las maneja fenomenal, dice. Bueno, vale, a ver, ya vamos a ir a de las folías de Gaspar Sanz, a ver qué. Luego te la mando para que veas los fallos. No, porque ya Pero sufro yo solo a ti. bastante. Ya sufro yo bastante, eso es horrible. No.
Va a pasar todo el tiempo ahora. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro instrumentista. Y yo puedo añadir además, y aquí tenemos una maestra, es especialmente difícil la guitarra, es un instrumento que no se tiene suficientemente en cuenta, que parece algo sencillo, que cualquiera puede manejar, y es profundamente difícil. Así que yo sobre todo agradezco muy especialmente la manera en que nos ha interpretado la guitarra de forma natural, y afrontando todas las dificultades de la guitarra. O sea que...